Continuamos. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con grupos de opciones? ¿Cómo podemos hacer para trabajar con grupos? ¿Cómo podemos hacer para trabajar con grupos? Por decir, aquí hemos visto de que Disma Soluciones tiene dos ventas, ¿no? Tiene acá en este caso el total, ¿no? Y tiene subtotal y tiene el IGB. ¿Cómo podría ser que solamente aparezcan las ventas totales, en este caso de Disma Soluciones? Las ventas totales, acá vemos que tiene dos. Entonces, para eso nosotros tenemos que trabajar con una sentencia que se llama Group By, ¿no? Con una sentencia que se llama Group By. Entonces, venimos por aquí, esto ya lo tenemos casi definido, y esto lo borramos. Esto lo vamos a borrar, ahí está. Entonces, hay algunas sentencias que nosotros hemos trabajado, como las sentencias, o que debemos aprender, que son las sentencias de agrupación. Entre ellas tenemos algunas como ABG. Como ABG calcula el promedio. Por ejemplo, si yo, olvídense de los join por un momento. Si yo quisiera calcular el promedio de el total, ¿no? De la tabla factura, ¿no? De la tabla factura, ahí está, ese es el promedio, ¿no? Ese es el promedio. Si yo quisiera calcular la suma de todos los elementos, recuerden que esto es agrupado, o sea, me va a mostrar, si yo solamente le pongo un select, sum, factotal, from factura, entonces me va a mostrar todos los elementos, me los va a agrupar y me los va a sumar, ¿no? Entonces aquí, ahí está, me está mostrando la suma total de todas las ventas totales que hay en el campo factotal de la tabla factura. Yo también podría saber cuál es la venta máxima, ¿no? Con max, la sentencia max me mostraría la venta máxima, y además podría saber cuál es la venta mínima, y solamente le cambiaría un min y ya está, la venta mínima. O podría saber la cantidad, de filas que hay en esas ventas, que serían 3, o sea, tengo 3 ventas en factura, mejor dicho, 3 facturas que se han vendido. Entonces, así es como se generan las cantidades, en este caso agrupadas, ¿no? Por decir, yo podría decirle así, ¿no? Sin hacer joins, ID, factura, yo quiero decir la cantidad de facturas que se han vendido con la cantidad de facturas, pero por, no ID factura, sino ID cliente, ¿no es cierto? Por cliente. Este cliente, ¿cuántas facturas ha vendido? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo estoy usando un valor agrupado, que es con, esto es un agrupado y uno sin agrupar, que es ID cliente. Este es agrupado y este es sin agrupar. Entonces, si yo ejecuto esta sentencia, ¿qué pasa? Me dice, el ID cliente 1 tiene 3, ¿no es cierto? Pero, si seleccionamos, en este caso, y hacemos un recorrido en factura, digamos que tenemos ¿cuántos clientes? Solamente uno. Tengo dos, ¿no es cierto? Tengo dos clientes. Tengo el cliente 1 y el cliente 2. Entonces aquí solamente me está mostrando el cliente 1. Pero y si yo le digo Group By por ID cliente, ya me aparecen los dos, ¿no es cierto? La sentencia Group By lo que hace es comenzar a trabajar por grupos de registros. En este caso me dijo que por parte del código del cliente tiene 2 ventas, el cliente 1. Y esas 2 ventas, o sea, ahí están las 2 ventas que realizó. Si hubiéramos querido calcular el promedio de sus ventas por cliente, yo hubiera hecho la misma sentencia y en lugar de ponerle con, yo hubiera hecho ABG factotal. Si quisiera calcular la máxima venta de ese cliente, hubiera puesto max factotal. Si quisiera calcular la mínima venta de ese cliente, pusiera min factotal. Si quisiera calcular la suma de todas las ventas de este cliente, le pusiera sum factotal. Pero no nos olvidemos que en el Group By van los campos que no son agregados.
O sea, que no están contenidos dentro de una sentencia con, ABG, max, min, strep, etc. Esos campos tienen que ir en la sentencia group by, porque son los campos por los cuales se van a ordenar los registros. Para el caso del cliente 2 vemos que solamente tiene una venta, que es la venta 1. ¿No es cierto? Para el caso del cliente 2 tiene solo una venta, la venta 1. Ya se trabaja de esa forma. ¿Ok? Eso es para el tema de agrupaciones. Ahora, ¿por qué usamos con los joins? Porque no sería bonito ponerle un código del cliente, ¿no? Sino más bonito saldría si nosotros le ponemos en lugar de un código del cliente, le ponemos el nombre del cliente. Pero como el nombre no se encuentra en factura, lo que tengo que hacer es hacer un join para poner el nombre de la factura y agregarle a la vez el grupo, que sería lo mismo, ¿no es cierto? Para calcular el promedio de las ventas, ¿no? Para calcular el promedio de las ventas sería simplemente así. Y ya me está calculando el promedio de las ventas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces le digo round, puedo redondear esto, puedo redondearlo a 2 dígitos, ¿no? Entonces ahí a redondearlo a los 2, ya me está saliendo a 2 dígitos solamente, ¿no? Inclusive puedo ponerle un alias para que se vea mejor, ¿no? Y acá puedo ponerle as promedio. Este es un alias de un campo que funciona tal igual como un alias de una tabla, ¿no es cierto? Al alias de la tabla le poníamos as o espacio. Aquí también puedo hacer lo mismo. Para ese promedio puedo hacerlo as espacio promedio o espacio promedio. ¿Correcto? Espacio promedio. Y instantáneamente en la cabecera va a salir el promedio, los valores y en este caso el cliente. Ahora bien, vamos a trabajar entonces ahora vamos a hacer esto pero trabajando con un join. Vamos a hacerlo desde cero. Por decir, le digo el cliente punto cli razón, ¿no? Coma, fac o coma, vamos a calcular el promedio otra vez, ABG, y le digo acá la factura punto fac total, ¿no? As promedio, para cambiarle de nombre, y le digo from, ¿de qué tabla quieres? Bueno, vamos a ponerlo abajo para que no se haga mucho. From de la tabla factura, F, inner join, factura con cliente, ¿no? Factura con cliente y C on, y le digo acá, mientras que factura punto ID cliente es igual a factura punto ID cliente. Hasta ahí hemos establecido el join. Pero si yo lo corro así no va a salir bien, porque tengo un valor no agregado, que es el cli razón, o sea este es un valor no agregado, y tengo un valor agregado. Entonces este valor agregado es el que me va a permitir la agrupación, pero por este campo. Entonces este tengo que utilizarlo o tengo que contenerlo en una sentencia group by. Tengo que contenerlo en una sentencia group by y ya está. Ahí está. ¿Te ve? Me parece que hemos puesto los mismos valores inclusive. A ver, vamos a ver. Vamos a decirle select asterisco from factura. Debería haber... ya. Vamos a hacer algo. Vamos a ponerle aquí para saber quiénes son los que están trabajando. Cli ID cliente. Coma, ahí está. Entonces acá solamente son 3, el 4 no hay ventas del 4 y el cliente, bueno, en este caso perdón, aquí me está equivocando, aquí es cliente. Ya está, con razón, decía algo está pasando. Ahí está, ¿no? Ditma soluciones, 100 punto y UTL sub tanto, ¿ok? Este es el promedio de los dos registros. ¿Está bien? Este es el promedio de los dos registros. Ahora bien, si yo quisiera mostrar, bueno, con la sentencia round,
la sentencia round, podemos calcular aquí, que me muestre, aquí de repente le quiero decir la suma o el máximo, ¿no? El máximo producto que he comprado, ¿no es cierto? Disma 1000 y Utelesub 3000, ¿no es cierto? Es el máximo. Entonces vemos que aquí podemos agrupar los valores de una forma más interesante, ¿no? Porque esto de repente son reportes que necesariamente los quieren, ¿no? Por decir, ¿cuál es el producto más vendido del cliente X? ¿Cuál es la venta total del cliente Y? ¿No es cierto? O cuál es un listado de los clientes por total comprado, ¿no es cierto? Entonces eso lo podemos hacer manejando los grupos con la sentencia group by. Ahora, hay una sentencia paralela a group by, o sea, yo podría trabajar fácilmente con una sentencia que se llama having. Esa sentencia having es muy parecida a la sentencia where, pero la única diferencia que hay es que la sentencia having es una sentencia que me permite filtrar valores agrupados, o sea, solamente puedo trabajar con agrupaciones. Quiere decir que solamente puedo trabajar con esto, con agrupaciones, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que quiero, por decir, quiero el promedio de las ventas totales, pero el having se pone después del group by. ¿Por qué? Porque esto también puede tener where. O sea, aparte que yo puedo poner having, el having es para los agrupados y el where es para los no agrupados. Entonces, vamos primero poco a poco. Vamos con el having, ¿no? Y yo le digo row, aquí, ¿no? O ABG. Entonces, esto le digo, quiero mostrar todos los promedios, pero los promedios mayores a 1200. ¿No es cierto? Ahí solamente me va a mostrar el de 3000, ¿no? Ahí está. Los promedios mayores a 1200. Eso quiere decir que en el having solamente van los valores, como les vuelvo a repetir, los valores agregados. Cuando hablo de agregados es que van dentro de una sentencia ABG, max, min, sum, con, ¿no es cierto? Cuando van dentro de esas sentencias, esos valores recién pueden ir en el having. En el having no puedo poner yo, mientras que, no sé, el precio sea mayor a 100. No, eso tiene que ir en una sentencia where, aquí. Yo puedo mezclar una sentencia having con una sentencia where. Puedo mezclar las dos. Puedo mezclar la sentencia having con una sentencia where. Correcto. Puedo mezclar las dos sentencias. ¿Ya? Entonces acá, ahí está, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que quiero, miren, para que entiendan esto bien, vamos a hacerle una corrida al select asterisco from factura. Ahí está, ve. Entonces yo puedo querer mostrar todos los totales que sean mayores a, si le digo mayores a 1000, ya no me va a coger esto, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? O sea, acá yo tengo clientes y vamos a ver quiénes son los clientes. Tengo el cliente 1 que tiene las dos primeras ventas. Entonces, si yo le digo que quiero mostrar los totales mayores a 1000, solamente me va a mostrar 3000 y estos dos ya no me los va a mostrar tampoco, ¿no? Acá vamos a suponer que sean mayores a 800. Si yo le pongo mayores a 800, me lo muestra, ¿no es cierto? De todas maneras me sigue mostrando el cliente. Ahí están los dos, ¿ve? Pero si yo en el where le digo que quiero mostrar la factura.fac total mayor a 1000, mayor a 1100, quiero que me cuente, o sea, que me calcule en este promedio solamente los totales mayores a 1100. Entonces, por ende, no me va a mostrar, solamente me mostrará el 3000. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Por qué? Le explico. Por la sencilla razón que aquí, en este caso, los totales es 1000. Yo para que estos valores entren al agregado, tendría yo que decirle aquí que sea mayor a 500, no sé, para que entre. Aquí solamente, con esta condición, solamente me va a calcular los agrupados cuyos totales sean mayores a 1100. O sea, solamente me está contando el tercer registro, ninguno más. Y acá, para variar, solamente me calcula los promedios mayores a 800. Y eso es en cuanto a las sentencias de agrupación.
Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer para calcular una relación o un select? ¿Cómo podemos hacer para trabajar con un join de más de una tabla? Por ejemplo, quisiera yo saber las categorías, o quisiera yo saber el cliente, ¿no? El cliente con sus facturas y sus detalles. Entonces le digo, select, ¿no? Select, c punto, clear razón, coma, c factura punto, fact, solamente el total, ¿ya? Solamente el total. Y detalle de factura, punto, acá me faltó la F, fact total, y detalle de factura, punto, creo que le llamó proprecio, ¿no? Proprecio, detalle de factura, punto, pro, o solamente la cantidad, pro cantidad, ¿ok? Ahí está, from de la tabla factura, o from de la tabla cliente, C, inner join con factura, ¿no es cierto? F, y establezco la relación es C punto ID cliente que sea igual a F punto ID factura, o ID cliente. Ahora bien, ya tengo la relación, si ustedes se dan cuenta, ya tengo la relación entre cliente y factura. Ahora falta la relación entre factura y detalle de factura, ¿no es cierto? Falta la relación entre factura y detalle de factura. Al ya decir que tengo, entonces ¿qué hago? Otra vez inner join. Inner join, detalle de factura, ¿no? Le he puesto de F arriba, detalle de factura, on, le puedo decir detalle de factura, punto, ID factura, que es igual a factura, punto, ID factura, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Ya está. Y ahí vemos que aparecen, ¿no? Estos dos clientes tienen dos ventas. Acá en la primera factura, o sea, en la factura del cliente 1, ¿no? Vemos que podemos agregar acá inclusive el código de la factura. ID factura. Punto, ¿no? Ahí está, digamos, Dima Soluciones en la factura 1, un total de 1000 y compró 2 productos. Dima Soluciones en la factura 1, otra vez, ¿no? Compró un producto. Claro que aquí no se ve cuál es el producto que compraste para hacer un mejor cruce, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso, vamos a hacerle otro join más y cruzar detalle con producto. Recuerden que las relaciones solamente se establecen con los que tienen campos en común. Si no hay campos en común, simplemente no sale esto. Producto P, ¿no? On, mientras que producto.id producto es igual a detalle de factura punto ID producto. Ya está. Y aquí vamos a ponerle al final detalle de factura, no, P punto pro descripción, coma. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora, bueno, realmente no pasaba nada. Lo único que habíamos borrado esto de acá y habíamos puesto esto, entonces no habíamos fallado. Aquí es la misma relación. Pro descripción, pro cantidad, ¿no? Y vemos la relación de las 3 consultas, lo ejecutamos y ahí sale. ¿Ok? Ahí sale. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Tenemos la razón social, factura total, y acá vemos el producto, la descripción del producto, y decimos placa madre Intel G34 he comprado 2 de la factura 1. Y en la misma factura 1 yo tengo otros 1000 soles, placa Foxconn, ¿no? Del cual he comprado 1. Y aquí el cliente, factura 2, aquí podemos hacer un recorrido inclusive, ¿no? UTL sub, ¿no? Factura 2,
fact total 3000, placa Foxconn, ¿no es cierto? Placa Foxconn 2, producto cantidad 2. Y ya está. Listo, eso es para trabajar un join con varias tablas. Muy bien. Gracias por su tiempo, gracias por todo. Esfuércense por favor y sigan estudiando el tema de consultas con varias tablas.